Llama la atención que en este momento pareciera que la frontera entre Estados Unidos y México se ha tornado en una de las más peligrosas del mundo. ¿A qué se debe esto? Bueno, la frontera México-Estados Unidos es una frontera terrestre larga, una de las más largas del mundo, donde hay una intensidad muy fuerte en cuanto a intercambios entre los dos países. Las economías están muy interconectadas, hay una migración regular muy fuerte y quizá la peligrosidad se asocia con la migración irregular, las personas indocumentadas que cruzan Estados Unidos y las políticas que se les aplican, ¿no? Hay unas políticas de expulsión inmediata desde hace años, como Título 42, y programas como Quédate en México que han puesto de alguna manera el foco en la frontera y que a personas que no tienen opciones de migración regular han hecho que busquen la manera de llegar a Estados Unidos asumiendo riesgos que a veces ponen en peligro su vida. Quizá el dato que comentas de la peligrosidad de la frontera deriva de un programa que tiene la Organización Internacional para las Migraciones, se llama el programa Migrantes Desaparecidos, que contabiliza muertes y desapariciones de personas migrantes y que desde 2014, cuando comenzó hasta ahora, ha registrado más de 6.400 personas que han fallecido en las Américas. El año pasado, solo en la frontera México-Estados Unidos, fueron 728 muertes las registradas. Eso es un estimado, no es un dato completo, porque a veces las autoridades pues, no registran la muerte, pero no la asocian con la condición de migrante de la persona. Entonces, probablemente hay un subregistro, pero ya es un dato importante y sí, es una de las fronteras donde hay más muertes. ¿Qué hacer cuando el migrante no es visto, como bien lo has dicho, como una persona, sino son vistos no solamente como números, Sí. sino también como actores que pueden servir para uno u otro bando desde el punto de vista político? Sí, no es que la migración sea un tema político que esté fuerte en la agenda, creo que no es necesariamente malo. Es algo importante en las sociedades contemporáneas, en Pero Europa. como se está usando ahora, La dificultad es cuando ese discurso o esa discusión se contamina o se centra nada más, se carga de negatividad. Lo he comentado hace un momento. Creo que se puede salir de ahí porque tenemos muchas más experiencias positivas con relación a la migración que negativas. Entonces, si bien el discurso público puede estar en algunos estados, en Estados Unidos, en algunos lugares, dominado por actores que lo ven como eso, como algo negativo, como un lastre para la sociedad, como algo muy difícil de manejar, tenemos también muchas experiencias positivas y gente que va a hablar en favor de la integración, de la multiculturalidad, de la aceptación y de presentar a las personas como una opción también de desarrollo y de riqueza para la comunidad donde se van a acoger. Entonces, lo que me gustaría ver sería un discurso más plural, un discurso no dominado nada más por actores políticos, sino también por distintos actores sociales que trabajan con las personas migrantes de cerca, que los conocen y, por supuesto, donde también las personas migrantes tienen la voz. Si no les escuchamos, si solo escuchamos discursos sobre ellos y son anónimos y no se sabe bien quiénes son, ahí es donde creo que vamos a tener un problema porque no estamos permitiendo que ellos mismos también presenten quiénes son y cuáles son sus motivaciones para migrar. y siguiendo en ese orden de ideas de las realidades que hay en la frontera, de las realidades que hay en los Estados Unidos sobre los migrantes, hay un tema que sigue dando de qué hablar y que unos lo utilizan para engañar a estos migrantes y que vengan o que vayan hacia los Sí. Estados Unidos, y otros lo utilizan para decirle no vengas, como lo ha hecho justamente el gobierno en vocería, por ejemplo, de la vicepresidenta Kamala Harris, y es justamente el MPP o el Quédate en México. El gobierno demócrata ha luchado para que esto se quite. Algunos demócratas en el Congreso quieren que eso siga. Los republicanos obviamente quieren que eso siga. Ahora, se abre esa ventana por parte de la Suprema Corte de decir, bueno, pueden esperar en Estados Unidos, pero realmente ¿qué es lo que va a pasar con ese MPP para que los migrantes que nos ven también lo entiendan? ¿Qué va a pasar con el programa? La decisión de la Suprema Corte es muy importante porque le da la posibilidad a la administración estadounidense de Joe Biden, que no quiere este programa, de eliminarlo definitivamente.
Eso no ha sucedido aún. Hay un proceso legal en marcha y tiene que haber unos plazos y procedimientos claros para hacerlo, pero de alguna manera se ha abierto la posibilidad de terminar definitivamente con un programa que no le gusta a esta administración y que está afectando a miles de personas que solicitan asilo en Estados Unidos, pero son devueltas a México y tienen que esperar en un país que no es el suyo, en condiciones que no son óptimas para ellos. Entonces, es difícil saber cuándo, pero aparentemente podría terminar este programa pronto, y eso nosotros desde la Organización Internacional para las Migraciones lo vemos como un gran paso, porque es un programa que ha puesto en mayor vulnerabilidad a las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos, que no son mexicanas, son todos extranjeros, y que eran expulsados de allá a esperar meses a que sus resoluciones de caso sucedieran en cortes estadounidenses migratorias. De esta forma, ¿qué puede pasar? Puede pasar que estas personas permanezcan en Estados Unidos mientras sus casos son resueltos, los meses que sean. He conversado con algunos pastores que están en frontera a raíz de trabajos que hemos hecho en Tijuana, en Reynosa, y ellos dicen que eso puede ser un discurso engañoso, lo del MPP. ¿Por qué? Porque para ellos sí, te quitan el MPP, perfecto, ya no te vas a quedar en México, pero sigue el artículo 42 y con ese te pueden no solamente decirte espérate en México, sino que te deportan definitivamente a tus países de origen. Entonces, siguen contra la espada y la pared. Título 42 y el programa Quédate en México son dos políticas que el efecto que tienen es la expulsión de la persona. Sea un solicitante de asilo, en el caso de Quédate en México, o sea cualquier persona a la que ni siquiera se escucha, se le expulsa, sin más, por razones de salud pública. No es una política migratoria, es una política de salud pública. Entonces, efectivamente, son más, si miramos números, hay muchas más personas afectadas bajo Título 42, que es un programa que todavía no va a terminar. ¿Qué ha pasado? Bueno, Quédate en México es un programa que ahora mismo tiene posibilidad de ser anulado y seguramente la administración actual de Estados Unidos está a favor de esa medida. Lo que tiene que hacer es hilar fino para que no haya ninguna traba legal a la hora de terminar con el programa. Pero ciertamente sí, van a seguir otras políticas de expulsión rápida, que son políticas que adoptan los estados por decisiones propias, es decir, no son las políticas que nos gustaría ver más vías legales para migrar, vías legales de regularización de personas migrantes, eso no lo estamos viendo ahora. Hay estas políticas, entendemos las razones por las que están, no las compartimos necesariamente, pero bueno, son los estados los que tienen al final que decidir qué hacer con ellas. Desde la OIM nos gustaría ver Título 42 y Quédate en México fuera del mapa en este momento. Y mientras esto ocurre, ¿qué pasa con los derechos humanos de los migrantes? Bueno, siempre se nos puede olvidar que los migrantes son personas, ¿no? Siempre hablamos de personas migrantes y en cualquier lugar que estén, sea o no sea su país, tienen derechos inalienables, tienen derechos que el Estado en el que se encuentran debe preservar. Entonces, nosotros desde la OIM lo que vamos a hacer es impulsar, por ejemplo, una gobernanza migratoria adecuada, que quiere decir políticas públicas en favor de las personas, que tengan opciones, que tengan acceso a servicios básicos, educación, salud, sea cual sea su condición migratoria. Tiene que haber un piso mínimo de derechos que siempre sea respetado y nosotros trataremos de que ese piso sea lo más alto posible, lo más amplio posible, para que las personas tengan los mínimos cubiertos en el proceso, en ese trance tan difícil para ellos que es migrar. ¿Y cómo hacer para respetar esos derechos humanos, no en los gobiernos, no en las cúpulas, no en los cargos medios, sino frente al funcionario del ICE, frente al funcionario de migración en el sur de México o en la frontera norte con los Estados Unidos? ¿Cómo hacer para que allí se respeten esos derechos humanos? Y ahí va la reflexión. ¿Qué pensar entonces cuando 53 hispanos aparecieron muertos dentro de un camión en territorio estadounidense? Sí, el suceso de San Antonio, la muerte de 53 personas en un tráiler es lamentable y implica sufrimiento para por lo menos 53 familias, ¿no? Es algo que no debería ocurrir. Es algo probablemente, se está investigando, pero probablemente vinculado a redes de tráfico de personas. Bueno,
sabemos que no es fácil luchar contra algo que se ha convertido en un negocio, negocio lucrativo para el crimen organizado, pero necesitaríamos ver más cooperación, intercambio de información, funcionarios realmente comprometidos con la lucha contra estos grupos criminales para tratar de que esto no vuelva a suceder. Pero faltan leyes, en ocasiones faltan estrategias nacionales de combate a este delito, entonces hay mucho margen para mejorar en la lucha contra el tráfico de personas. Dentro de los intercambios que debe aportar, y ya yéndonos más a lo focal, México como país de tránsito, sí, Estados Unidos como país receptor, ¿qué debe intercambiar y qué debe aportar México y qué debe aportar y qué debe intercambiar Estados Unidos? México y Estados Unidos son dos países que tienen una interacción muy enorme, y que tienen mano de obra. De hecho, la mayor cantidad de personas extranjeras que viven en México son estadounidenses, no son de otro país. Y en Estados Unidos creo que son más de 11 millones de personas los que son de origen mexicano, ¿no? Entonces, son dos países hermanados por la migración, casi me atrevería a decir. ¿Qué tienen que aportar? Bueno, tienen que ver la forma en que pueden complementarse mejor. Es decir, dejar de ver a la migración como problema. Dejar de ver... Sí, hay políticas de contención, pero tienen que reforzar las políticas de protección a la persona. Y ahí es donde a lo mejor hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la niñez no acompañada tenga un marco de protección suficiente allá donde se encuentre, abandonada en México o cruzada a Estados Unidos, etcétera? O sea, tenemos que y ver la forma de vincular más a las instituciones de los dos países. Tenemos situaciones, por ejemplo, en que hubo separación de niñas, niños de sus papás hace años en territorio estadounidense y esos papás están separados de sus hijos desde entonces. Bueno, ¿cómo hacemos para buscarlos? Hay programas como Juntos, que es una iniciativa para tratar de buscar a esos papás que quedaron separados y mamás que quedaron separadas de sus hijos, ¿no? Entonces, quizá lo que hay que hacer es tomar los problemas y buscar soluciones en términos prácticos para la persona, no crear discurso y quedarnos un poco en un deseo que no acaba de beneficiar a la persona, ¿no? Queremos un cambio real, queremos una integración real de personas migrantes en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Dónde podemos aprovechar esa fuerza que ellos traen? Y hay cambios sustanciales entre la administración Trump y Biden, porque recuerde que muchos dicen y han criticado incluso que los funcionarios de migración la Marina mexicana se convirtieron en los policías de migración estadounidenses, pero sí, en territorio mexicano. Sí, bueno, hay cambios, lógicamente, no es la política migratoria sí ha cambiado en los últimos 3 años en Estados Unidos con un nuevo gobierno, pero también hay situaciones como por ejemplo el sistema de asilo que han reconocido el gobierno estadounidense que está deteriorado, que es deficitario, que no es la respuesta que se necesita y todavía no han sido capaces de cambiarlo. Desde el día 1 creo que la actual administración quiere introducir cambios en ese sistema y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque son procesos legales, porque las mayorías, el juego político a veces no es favorable. Entonces, lleva tiempo hacer esos cambios de fondo y a lo mejor no es nada más la voluntad de un gobernante lo que puede generar el cambio, ¿no? Tienes que construir un consenso bipartidista, incluso más amplio, ¿no? Fuera de la lucha de partidos, un consenso social más amplio. Entonces, creo que la migración necesitamos entenderla mejor para realmente buscar soluciones y buscar oportunidades y dejar de verla como una crisis permanente en la que está la relación, en este caso, entre Estados Unidos y México, ¿no? Es algo mucho más amplio
que se tiene y tenemos que dimensionarlo mejor para poder dar respuesta a lo que estás planteando. Gracias por haber estado con nosotros para CGTN en español. De nada.